A ver, bien muchachos, bienvenidos. Acabo de compartir mi pantalla, serían tan amables por favor de confirmarme si es que se logra visualizar. Sí, lo máximo. Bien chicos, a ver, hoy día nos toca un tema un poco extenso. Vamos a hablar desde la primavera democrática hasta la llegada de Velasco. Velasco lo vamos a dejar para la próxima semana, pero ya vamos a hablar de todo el panorama previo a la llegada de Juan Velasco Alvarado. Ahora, quiero por favor que recuerdes algunas cosas importantes. A ver, chicos, mencióname en el chat, por favor, qué características tuvo el onceño de Leguía. A ver, ¿qué características tuvo el onceño de Leguía? Modernización, ya, bien, Lady. Modernización de Lima, ¿no? Ujú, ya, correcto. Dependencia del capital norteamericano, muy bien, Andrea. Claro, cambió el capital inglés por el capital norteamericano, correcto, bien, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, alianza con la clase media, es la clase media la que la va a respaldar, correcto. Y muy bien, organización de partido de masas también, ¿no? Claro, cambio de constitución, ¿no? Enmiendas constitucionales para poder perpetuarse en el poder, ¿no? Bien, bien, chicos. Ahora, ¿por qué llega a su fin el oncenio? ¿Cuál es la razón del fin del oncenio, chicos? La crisis del 29, muy bien, claro, ¿verdad? ¿Cómo afectó la crisis del 29 al oncenio, chicos? ¿De qué manera afectó la crisis del 29 al oncenio de Leguía? Claro, se acaban los préstamos, ¿no? Claro, se paralizan los préstamos y con eso también las obras, ¿no? Porque el dinero del Perú dependía netamente de lo que ingresaba de Estados Unidos, ¿no? Bien, bien, muchachos. Y bueno, llega el poder bueno, da el golpe de Estado, ¿no? Consolida el golpe de Estado Sánchez Cerro, ¿no? Bien, muchachos, a ver, dentro del tercer militarismo, ¿qué característica política tenía el gobierno de Sánchez Cerro? ¿Cuál es la característica política del gobierno de Sánchez Cerro? A ver, de Sánchez Cerro, cambió la constitución, ¿verdad? Era el 33, hubo este problema con el APRA, con el cual se va a enfrentar, ¿no? Y con el que va a tener, claro, va a crear una ley, la ley de emergencia, con la que pues los partidos van a empezar, los partidos tanto el APRA como el Partido Comunista van a comenzar a ser perseguidos, ¿no? Muy bien, chicos. Bien. Ujú. ¿Y qué le pasó a Sánchez Cerro? Claro, lo mataron, ¿verdad? Ujú. Lo mataron en el hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Claro, bien. Y entró Benavides, ¿verdad? Hubo un presidente que tenía, bueno, hemos hablado de una particularidad del presidente Benavides, ¿no? Que cada vez que él ha entrado al poder, pues ha iniciado una guerra mundial, ¿no? Y no va a ser la excepción aquí, ¿no? Él llega al poder y con él, pues, inicia la Segunda Guerra Mundial al finalizar el año de su mandato, ¿no? Pero dentro de las obras de Oscar R. Benavides está, pues, está principalmente el tema de tratar de dialogar con el APRA, ¿no? Recuerda que también está algunas obras de Benavides, ¿no? El hospital, por ejemplo, ¿no? Del Obrero, ¿no? Bien, chicos. Bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Han podido recordar un poquito lo que hemos hablado la semana pasada? Muy bien, chicos. Ahora, vamos a conversar el día de hoy sobre la primavera democrática, ¿bien? Este periodo posterior al tercer militarismo.
¿Por qué crees que se llama primavera democrática? ¿Por qué crees que es el término primavera democrática? A ver, es que chicos, después de mucho tiempo se van a realizar elecciones, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que en las elecciones del 31, cuando Sánchez Cerro le gana a Aya de la Torre, hubo quejas, ¿no? Es más, Aya de la Torre se autoproclamó presidente moral del Perú, ¿no? Y luego, cuando se convocó a las elecciones del 36 y ganó Eguiguren, ¿no? Se le responsabilizó a Eguiguren de ser aprista, ¿no? De tener contactos con el APRA. Entonces también se desconoció esa elección, ¿no? Ahora, entonces, por esa razón se va a llamar democrática, ¿no? Porque van a haber elecciones en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y por esa razón es que se llama también primavera, porque va a ser breve este periodo, ¿no? Solamente duran, chicos, 8 años, ¿no? Del 39 al 48, ¿no? Son solamente 9 años el tiempo que que va a haber otra vez el tema democrático, ¿no? Y que pues ¿cómo estás, Estefano? Buenas tardes. Y que va a terminar, pues, con otra vez la llegada de un militar, ¿no? En este caso, Odría, ¿bien? Odría. Ujú. Bien, chicos. Como siempre te digo, ¿qué es lo primero que debemos hablar ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un tema de historia del Perú? HU. Muy bien, Andrea. ¿Qué pasó del 39? ¿Qué pasó del 39, el 40, el 45, el 48? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en el mundo en ese lapso de tiempo? Pues muchachos, en este periodo de tiempo se va a desarrollar la Segunda Guerra Mundial. ¿Ven? Tema que ustedes han hecho hace poquito, ¿no? Y además también esta semana han hecho Guerra Fría. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, recordemos de que es un conflicto por el cual normalmente lo que va a ocurrir es una preocupación por el avance de la Alemania nazi, ¿no? Completamente el Tratado de Versalles, una Alemania que no, que era un peligro para, las democracias, ¿no? Y ¿no? Que tenía pues características muy bien definidas. ¿eh? Y pues va a generar la alianza entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Ahora, esta Segunda Guerra Mundial tiene bueno, dentro de su desarrollo, pues que el comunismo y el capitalismo van a estar juntos, ¿no? Por un tiempo van a estar juntos. Luego, ¿qué pasa cuando acaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa con el capitalismo y el socialismo? ¿Qué pasa con el capitalismo y el socialismo qué significa dedito abajo? El capitalismo y el socialismo se separan, ¿no? Y se vuelve pues el famoso mundo bipolar, ¿no? Inicia una guerra indirecta. ¿Cómo se llama esa guerra indirecta? Esta semana lo has visto con tu profe de Historia Universal. Muy bien, recontra fría pues esa guerra, ¿no? La Guerra Fría, la Guerra Fría. Muy bien, chicos. Bien, chicos. Es el panorama que se vive pues en el mundo y en el cual pues Europa va a tener también un eco, ¿no? Porque principalmente el Perú va a tener una relación con los Estados Unidos. Bien, y ahí pues el Perú va a tener una influencia clara con temas económicos, con temas también políticos que van a influenciar. Es el contexto mundial en el cual se desarrolla el primer gobierno de Manuel Prado Garteche y el gobierno de José Luis Bustamante Rivera. ¿Bien? Bien, muchachos. A ver, este nombre para ti es conocido, ¿no? Este apellido, al menos, tú ya lo has escuchado. El apellido Prado. ¿A quién te hace recordar el apellido Prado? ¿A quién te hace recordar el apellido Prado, muchachos?
Muy bien, a la guerra del Pacífico, a la guerra contra Chile, ¿no? Muy bien, claro, ahí está la familia al que se fue, claro, a comprar armamento, ¿no? Muy bien. Ujú. Ahí está, Mariano Ignacio Prado. Él es su hijo. Manuel Prado Garteche es hijo de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Y él va a entrar a gobernar y va a ser el presidente del Perú, chicos, por dos gestiones. Él va a gobernar en total 12 años, en dos mandatos. Manuel Prado Garteche, muchachos, ¿ah? Ujú. Así a veces pasa pues en la historia, ¿no? Que vamos a encontrar pues perdones muy fáciles, ¿no? Chicas, ustedes chicos, por favor, no perdonen tan fácilmente, hagan sufrir al menos un poquito, pues, ¿no? Bien, pero bueno, Manuel Prado Garteche va a entrar a gobernar aquí el 39 y su gobierno va a representar una cercanía al mundo democrático. ¿Por qué? A ver, recordemos que por la Constitución del 33, el APRA es un partido político que se encuentra inhabilitado, ¿verdad? Sí te llegué a leer, Andrea. Bien, es un partido político inhabilitado porque es considerado un partido político con influencia al extranjero, ¿no? Por esas razones de que no podía postular elecciones, ¿no? En la ley de emergencia recuerden que también estuvo la persecución a ellos, ¿no? Ahora, con todo eso, el APRA no podía postular, pues, ¿no? Pero el APRA, quieras o no, el APRA votaba, pues, ¿no? O sea, los miembros del partido aprista votaban, ¿no? Y Manuel Prado Garteche va a contar, no con el apoyo como tal, como partido, pero va a recibir votos por parte de esos sectores de clase media, porque su contrincante político era José Quesada y él representaba pues a la oligarquía, ¿bien? A la oligarquía. Entonces, ahí chicos, se convocan a elecciones en el 39 y termina ganando Manuel Prado Garteche, ¿bien? Ahora, mira los años que él gobierna, del 39 al 45. ¿Qué se desarrolló durante esos años? ¿Qué también tuvo lugar del 39 al 45? ¿Qué cosa tuvo lugar también del 39 al 45? La Segunda Guerra Mundial, muy bien. ¿Y qué ocurre con el Perú en una guerra mundial? ¿Qué ocurre en el Perú cuando inicia una guerra mundial, chicos? ¿El Perú va a pelear la guerra? ¿El Perú va a ir va a mandar fuerzas, va a mandar tropas? No, ¿verdad? El Perú se va a dedicar principalmente a la exportación de materia prima, ¿no? Claro, entonces nosotros lo que vamos a empezar es a vender en materia prima. Pero también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Las potencias van a estar concentradas en la guerra. Entonces, todos los productos que importamos, que los productos que traemos, ¿no? También van a paralizarse, ¿no? Entonces ahí comienza a surgir una política llamada la política de Easy, que es la industrialización por sustitución de importaciones, la política Easy, ¿no? Esa política buscaba que los países como nosotros, ¿no? Latinoamericanos, subdesarrollados, puedan desarrollar una industrialización para poder producir aquello que en las importaciones conseguían, ¿no? Que va a tomar fuerza durante muchas décadas del siglo XX, ¿eh? Durante gran parte del siglo XX va a haber ese tipo, chicos, de búsqueda al desarrollo, ¿eh? También, muchachos, empieza la exportación pesquera. Recuerda que hasta este momento todavía el Perú no tenía las 200 millas. Las 200 millas van a ser aprobadas en el gobierno siguiente. Entonces, el Perú exporta pescado, ¿sí? Pero no tiene tanta venta de pescado, ¿no? No tiene tantas ganancias porque todavía las 200 millas no eran parte de su territorio. ¿Bien? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Pero ya hay una idea de que, mira, el mar está obteniendo pues una gran cantidad de importancia, ¿no? Bien. Bien, chicos, también el tratado de préstamo de arriendo con Estados Unidos. Estados Unidos va a ser nuestro aliado económico, va a ser importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos va a dar ciertas recomendaciones pues, para afrontar este periodo, ¿eh? En el aspecto social se realiza el censo del 40. Chicos, ¿sabes cuánta gente éramos en el 40? ¿Tienen idea de cuánta población éramos en el censo del 40? ¿Cuánta población tenía el Perú en el censo del 40, muchachos?
En el censo del 40 éramos un poco más de 7 millones de habitantes. 7 millones, chicos, ¿ah? El censo del 2017 arrojó que el Perú tenía alrededor de 33, ¿no? Y ahora en el censo que se va a hacer en estos años, que me parece, creo que este año dicen de que va a haber un censo, ¿no? Que no sé si ya estará realizándose, porque dijeron que iba a ser escalonado y iba a ser por fechas, pero en el censo se iba a realizar, ¿no? Y yo vaticino pues que en el Perú por lo menos van a haber 35 millones, 34, ¿no? Pero va a haber una mayor población. O sea, significa que en menos de 100 años nos hemos reproducido casi por 5, chicos, ¿ah? Así tipo cuy, ¿no? Una cosa pero rápida, Perú, ¿no? Ahora, una característica de este censo, chicos, es de que para esta época todavía la mayoría de la población se encontraba viviendo en la sierra. Todavía la población vivía en la sierra, ¿no? La mayoría de la población. Eso quiere decir que todavía no se daba la gran migración del campo a la ciudad, pero sí ya empezaba a haber poco a poco un aumento de la población en la ciudad, ¿no? En la costa. Entonces, eso me va a dar un vaticino de lo que va a pasar más adelante, porque más adelante empieza ya de manera total, ¿no? La gran migración del campo a la ciudad que va a ocurrir pues en el gobierno del presidente Odría, ¿eh? Bien, muchachos. Luego también está la creación de la CTP. La CTP, muchachos, es la Confederación de Trabajadores del Perú, ¿no? Que va a estar también presente en este gobierno. Política, la base militar de El Pato, ¿bien? En la zona de Talara. Y Roosevelt aconseja un buen trato con el Partido Comunista, ¿no? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, aconseja mantener una buena relación con el Partido Comunista? ¿Por qué? A ver, chicos, ¿por qué? Claro, pues porque en este momento Estados Unidos y la Unión Soviética tenían un enemigo en común, ¿no? Que era la Alemania nazi. Entonces ellos tenían claro que por un momento iban a convivir, ¿no? Y que luego ya iba a verse pues el mundo bipolar, ¿no? Pero que por el momento tenía que haber todavía una alianza, ¿no? Por eso es que hay una tolerancia al Partido Comunista, ¿no? No hay una persecución. Ahora, algo importante del gobierno de Manuel Prado Garteche, en su primer gobierno al menos, es la creación de las corporaciones. La corporación, por ejemplo, de aviación comercial, Corpac, la corporación del Río Santa, ¿no? Son corporaciones que van a ser importantes durante este periodo, ¿no? Entonces, eso es con el ingreso que se tiene de la venta de las exportaciones a partir de la Segunda Guerra Mundial, el Perú va a poder desarrollar pues las corporaciones, ¿no? Corpac sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy sigue todavía como una institución importante dentro de la aviación, ¿no? Bien, muchachos, ahí está, Segunda Guerra Mundial, el tema de la pesca que ya tenía vigencia, ¿no? Pero uno de los eventos más importantes dentro de este periodo es la guerra contra Ecuador, ¿no? Perú y Ecuador han tenido muchos conflictos. Hemos tenido en el siglo XX 3 conflictos con Ecuador. Y es que Ecuador bueno, ha anhelado tener la salida al río Amazonas, ¿no? Que tanto ha querido, ¿no? En realidad, porque históricamente ellos lo han reclamado por la presencia de Tumbes, ¿no? Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Que durante la época del virreinato le pertenecía pues al virreinato de Nueva Granada, ¿no? Entonces han tenido siempre pues ese anhelo, ¿no? De querer buscar la salida al Amazonas, ¿no?
¿Por qué? Porque lo conecta con Brasil y le da salida al río, perdón, al Océano Atlántico, ¿no? Convirtiendo así a Ecuador en un país bioceánico. Ahora, el Ecuador se va a hacer aquí eh, no, no puedo decir los chistosos, ¿no? Pero Ecuador va a hacerse de la vista gorda y va a desconocer algunos tratados, ¿no? Va a desconocer algunos tratados que se habían firmado previamente, ¿no? Y pues Ecuador va a invadir el oriente del río Sarumilla, el cual le pertenecía al Perú, ¿no? Y eso, chicos, va a traer consigo pues que el Perú reaccione, ¿no? Obviamente si un país, ¿no? em, traslada sus tropas a suelo peruano, lógicamente que tiene pues que Perú salir a defender su territorio, ¿no? Y Perú va a ir, ¿no? Vamos a ir a enfrentar a Ecuador, muchachos, lo vamos a derrotar. Ecuador ha sido nuestro casero en guerra, chicos, ¿ah? Lo hemos derrotado en varias oportunidades. Y lo vamos a derrotar en la batalla de Sarumilla, ¿no? Ahí aparece bueno, tres personajes importantes. Eloy Ureta, que fue el jefe del ejército, ¿no? Silva Santisteban también. Y bueno, el sacrificio que va a dar Abelardo Quiñones, ¿no? ¿Alguien sabe cómo fue el sacrificio de Quiñones? ¿Alguien tiene idea de cómo fue el sacrificio que hizo Quiñones? A ver, pónganme en el chat, por favor. ¿Cómo fue el sacrificio de Quiñones? ¿Por qué es considerado? Claro. Quiñones fue como un kamikaze, ¿no? Algo así como un kamikaze. Lo que hizo Quiñones fue agarrar y chocar su avioneta, ¿no? Contra las tropas ecuatorianas, ¿no? Claro. Él pudo haberse liberado, ¿no? Él pudo haberse salido, ¿no? Él pudo haberle agarrado y tirarse en paracaídas, ¿no? Pero no, él manipuló su avioneta y chocó contra las tropas, contra bases ecuatorianas, ¿no? Pues esto es considerado un héroe, pues, muchachos. ¿Alguien sabe dónde lo vemos a Quiñones? En el billete de 10 soles, claro, ¿no? Creo que ahora está Pedro Paulé, creo, ¿no? No recuerdo bien quién está en el billete de 10 actualmente. Pero en el billete antiguo está... Ah, no está. Pedro Paulé está en el de 100, creo, ¿no? No recuerdo quién está en el de 10. Ah, está Chabuca Granda, gracias. Gracias, Muriel. Chabuca Granda, ¿no? Sí, Pedro Paulé está en el de 100, ¿no? Es que me confundo, pues, muchachos. Pero con billete de 100 nomás, creo. Bien. Ahí está, ¿no? Pero bueno, es importante lo de Quiñones, sin lugar a dudas, pues, y Perú va a tener un buen accionar en la guerra, sacándole provecho también a los recursos, pues, que habían entrado a partir del aumento de las exportaciones, ¿no? Se va a firmar el protocolo de amistad y límites, ¿no? Firmado en Río de Janeiro, donde van a estar como garantes los países de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, ¿no? Los garantes de la paz entre Perú y Ecuador. Esto no va a acabar acá porque luego vamos a volver a tener un conflicto con Ecuador. En la época de los 80 vamos a tener un problema con Ecuador. Y también en la época de los 90, ¿no? Ecuador, como te dije, va a ser un país que durante el siglo XX vamos a tener muchos problemas con ellos, ¿eh? Está Abelardo Quiñones, muchachos, héroe de la aviación nacional, ¿eh? Ahora, cuando se termine el gobierno de Ugarteche, se van a convocar elecciones y la idea era endosar votos, pues, ¿no? La idea era endosar votos, la idea era ver hacia dónde iba la corriente, ¿no? Y van a participar dos candidatos importantes, ¿no? Uno va a ser Eloy Ureta, que era militar, ¿no? Que, bueno, apoyado por la oligarquía, ¿no? La oligarquía le va a soltar recursos para poder apoyarlo. Bien. Y por el otro lado, para hacerle frente a Eloy Ureta y a la oligarquía, aparece José Luis Bustamante Rivera.
Recuerden de que él ya es conocido tuyo, porque él fue el que dio el manifiesto de Arequipa, ¿no? El día que le dieron el golpe de Estado a- el día que le dieron el golpe de Estado a Leguía, ¿no? Sánchez Cerro leyó un manifiesto y ese manifiesto fue escrito pues por Bustamante, ¿no? Un presidente muy intelectual, ¿eh? Muy intelectual, Bustamante Rivero, una leída, él era de profesión abogado, ¿bien? Pero no siempre el ser una persona letrada, te hace un buen político, ¿no? No siempre. Entonces, el tema es de que Bustamante tiene dos errores primordiales. La falta de carácter, que dicen que muchos se lo atribuían, porque el Perú está acostumbrado, aunque no nos guste, el Perú está acostumbrado pues a personas con carácter fuerte, ¿no? No, no, cada vez que han aparecido pues personajes con personas muy débiles al momento de su mandato han terminado o en golpe de estado o en sublevaciones. Ujú. Ah, ya. El Fredena es el Frente Democrático Nacional, Andrea. El Frente Democrático Nacional. Y es una agrupación de partidos, ¿no? Claro, es un partido que nace para postular a las elecciones, pero o sea, no, más que partido, es como una especie de agrupación política, ¿no? Porque un partido tiene base, pues, ¿no? Un partido tiene base, un partido tiene representantes. Antes, los partidos formaban sus cuadros, o sea, los iban trabajando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo tenga mi partido y yo comparta mi ideología con Andrea, y Andrea cree en los mismos ideales que yo. Entonces, Andrea, yo, desde que está en el colegio, desde que está en la universidad, ¿no? La invito al partido, forma parte, es militante del partido, ¿no? Y se vuelve, pues, una sólida representante de mi partido, ¿no? O sea, antes habían eso, ¿no? Escuela de cuadros, ¿no? Un apoyo de bases, ¿no? Ahora ya no, pues ahora vas jalando fichajes como si fuese fútbol, ¿no? Porque sabes que te va a endosar votos, ya. Bustamante fue un presidente que no tenía un partido como tal, porque varias agrupaciones se juntan para evitar pues que la oligarquía con Ureta, además también que Ureta era un candidato que también era popular porque había sido un héroe de la guerra contra Ecuador, ¿no? No gana las elecciones, ¿no? Esa era la intención, frenar a Eloy Ureta, ¿no? Y a la Unión Revolucionaria, que era el partido de Sánchez Cerro, ¿no? La Unión Revolucionaria. Entonces, por esa razón se junta este Frente Democrático. Y este Frente Democrático Nacional, ¿saben a quién me hace recordar muchas veces? A lo que fue Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? A PPK, este viejito. Porque no tenía mucha fuerza, ¿no? O sea, era un presidente que así, había ganado el Ejecutivo, pero en el Parlamento se lo iban a devorar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ganas elecciones, cada agrupación que había acompañado, pues cada partido que había acompañado a Bustamante se abre, pues, ¿no? Y van a comenzar a jugar cada uno por su lado, ¿no? Bien. Por esa razón, chicos, es de que el Fredena va a tener muchos problemas. Ahora, el Fredena cuenta con el apoyo del APRA, ¿no? O sea, le pide al APRA el voto. Recuerden que el APRA hasta ese momento sigue siendo un partido ilegal, ¿eh? Que no está permitido. Entonces, lo que va a negociar el APRA es justamente que lo dejen participar, ¿no? Pero el APRA era terrible, pues chicos. Tú le das la mano al APRA y el APRA se lleva hasta el pie, ¿no? Entonces el APRA va a querer llegar al poder y el APRA aquí durante este gobierno, si bien es cierto, lo ayudó para llegar a votos, al final lo que va a hacer el APRA es querérselo bajar a Bustamante, ¿no? Y asegurar pues llegar a la presidencia. El APRA era bravo en esa época. ¿Qué aspectos tenemos en el tema, por ejemplo, en el tema económico durante el gobierno de Bustamante? Se da la escasez de las divisas. ¿Por qué la escasez de las divisas? Porque Bustamante vive en una época donde la Segunda Guerra Mundial ya había acabado. Y el fin de la Segunda Guerra Mundial va a traerle al Perú una escasez de divisas. Porque el Perú dependía demasiado pues, de los recursos de exportación. Y cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, simplemente
la exportación cae y el Perú va a sentir pues este cambio, ¿no? La falta también de alimentos, los cuales estaban buscándose subsidiar, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un subsidio? ¿Alguien sabe qué es un subsidio? Mm, ya, el subsidio es cuando, claro, el Estado pone parte del precio del producto, ¿ya? Es un subsidio, ¿no? Cuando un producto es subsidiado es porque el Estado, si el producto vale 5 el Estado pone 2, ¿no? Y te cuesta en realidad 3, ¿no? Ahora, esa es una mecánica que durante el siglo XX se utilizó, pero es una mecánica, chicos, inflacionaria. Y es una mecánica inflacionaria porque cada vez que se ha aplicado en el Perú nos ha traído problemas, ¿ah? Bien, pero es popular, pues, ¿no? Porque la gente, tú le das subsidio y la gente va a creer que está bien, pues, ¿no? Ahora, en la parte social, muchachos, lo que aquí se va a aprobar es la ley del llanaconaje. ¿Qué era el llanaconaje, muchachos? ¿Qué era el llanaconaje, muchachos? Claro, es la servidumbre, muy bien, claro, es el trabajo en servidumbre. Entonces, la ley de llanaconaje lo que buscaba era acabar con el trabajo en servidumbre, ¿no? Eso es lo que buscaba con lo que buscaba acabar pues la ley de anaconaje, ¿no? Ujú. Y acá también inician las grandes migraciones. Todavía no es el boom de las migraciones todavía no. El boom migratorio viene con el gobierno de Odría, ¿no? Todavía no es aquí, ¿bien? Pero ya empieza a notarse cada vez más que la gente empieza a llegar a Lima, ¿no? A Lima, a las ciudades, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Por muchas razones en realidad, ¿no? Porque el trabajo en el agro estaba mal, ¿no? Porque la situación era cada vez más incesante en la parte de la sierra, ¿no? Porque el, la falta de oportunidades que se tenían, ¿no? Entonces, una serie de cosas fue la que llevó a la gente a migrar, ¿no? Aquí todavía la migración va a ser un poco controlada, pero ya comienzan las migraciones, ¿no? Ahora, en la siguiente década, en la década de 50 ahí sí se va a dar con todo, pues, ¿no? ¿Eh? Bien, chicos, ahí está. Ahora, políticamente el gobierno de Bustamante fue un gobierno muy débil. Como te dije, él llegó al poder por una serie de alianzas, ¿no? De agrupaciones, pero el problema es de que las agrupaciones van a ver por sus intereses, pues, ¿no? No son del partido, o sea, el Frena no es un partido como tal, ¿no? Es un conjunto de agrupaciones que se unieron para evitar, pues, que Ureta llegue al poder, ¿no? Pero luego esto se va a ver claramente afectado, ¿no? Y comienzan los problemas, ¿no? ¿Quiénes van a ser la oposición? La oligarquía por un lado y por el otro lado va a estar también el APRA, ¿bien? El APRA también va a ser oposición dentro de este gobierno, ¿bien? Entonces este gobierno va a ser un gobierno, chicos, en realidad muy débil, ¿no? Muy endeble, un gobierno que a rasgos generales pues parecía un gobierno frágil, ¿no? Que en cualquier momento pues lo podían quebrar, ¿eh? Por eso es que no terminó su mandato, mira, que él gobierna del 45 al 48. O sea, es un presidente que su mandato no lo termina. Y no lo termina debido a que lo van a sacar, ¿no? Va a haber un golpe de estado hacia Bustamante. ¿Eh? Bien, chicos. ¿Mm? Continuamos. ¿Qué acontecimientos importantes hubo durante su gobierno? Está, por ejemplo, la Corporación Nacional de Viviendas. Claro, como te estoy mencionando de las migraciones, ahí está la Corporación Nacional de Viviendas. El contrato de Sechura con la IPC, bien, para ver la explotación del petróleo. Se crea también la empresa petrolera fiscal, bien, la gratuidad de la enseñanza secundaria y el asesinato de Graña Harlan, ¿no? Del director diario de la prensa, ¿no? Que, bueno, lo van a responsabilizar al APRA, ¿no?
Pero la obra más grande y más icónica, pues, del gobierno de Bustamante es, sin lugar a dudas, chicos, las 200 millas, pues, ¿no? Esa es su obra más icónica, ¿no? La ley de las 200 millas. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué es tan importante la ley de las 200 millas? ¿Por qué fue tan importante la ley de las 200 millas? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué fue tan importante la ley de las 200 millas? No tanto por eso. No, Estefano, no porque Chile quería agarrarse nuestro mar, no, sino porque ya el Estado peruano se había dado cuenta que había pues un importante grupo, un importante mercado en el tema de la venta de los pescados, ¿no? En el tema de la venta de los peces, ¿no? Del comercio pesquero. Entonces, por esa razón es que Perú va a jugar va a ir a la Carta de las 200 millas, ¿no? Para decir, las personas que, o los países o los grupos, o las empresas que quieran extraer el petróleo, perdón, el pescado de nuestro mar, pues va a tener que pagar impuestos, ¿no? O sea, lo que le entrega las 200 millas al Perú es soberanía, soberanía sobre el mar, ¿no? El boom pesquero viene después todavía. El boom pesquero viene después, Luciano. Primero lo que ocurrió fue que el Perú se hizo cargo del mar, ¿no? O sea, el Perú dijo ya, a partir de ahora, las 200 millas hacen posible que el Perú tenga presencia en este mar y que pues sea soberano en este mar, ¿no? Y todos los grupos que quieran pues extraer pescado del mar peruano van a tener que hablar con el gobierno, ¿no? Ahora. Como te dije, muchachos, el APRA era un grupo, era un partido político que en esta época no tenía ningún reparo en querer llegar al poder mediante golpe de Estado, ¿no? Y pues aquí hubo una rebelión, ¿no? De apristas en octubre del 48, ¿no? Un motín de los apristas, ¿no? Que pues quisieron revocar a Bustamante, ¿no? Y mira cómo la prensa los tildaba, ¿no? Mira cómo la prensa notificaba sobre esta sublevación, ¿no? Decía, captura de terroristas apristas, ¿no? Así lo tildaban a los apristas, ¿no? Ahora, lo que es claro es de que el APRA no era del agrado de la gente, ¿no? Y el APRA no tenía ningún problema durante esta época de poderse sublevar, ¿no? ¿Ven? Ahora, cuando el APRA se subleva, otra vez, pues, el- no se le podía dar la mano, ¿no? Porque como te dije, si se le da la mano al APRA, el APRA en esta época se te iba pues hasta el codo, ¿no? Y por esta razón el APRA volvió a ser ilegal, ¿no? Lo volvieron a declarar fuera de la ley. Y lo que nos hizo, bueno, lo que les hizo ver a las fuerzas políticas del momento era que el gobierno de Bustamante era un gobierno débil, ¿no? Y que ante cualquier cosa se lo podían tumbar, ¿no? O sea, lo que ven en Bustamante es de que si algo en cualquier momento, por ser un gobierno débil, ¿no? Que no imponía pues respeto ni orden, en cualquier momento se lo tumbaban a Bustamante, pues. Y era peligroso para ellos que Bustamante esté en el poder, ¿no? Para la oligarquía, para los militares. Por eso lo que van a hacer, chicos, es darle golpe de estado a Bustamante, pues, ¿no? Van a sacar a Bustamante del poder, ¿bien? Y va a entrar a gobernar un militar, ¿no? El gobierno, chicos, del Ochenio, ¿no? Manuel Odría va a entrar a gobernar, muchachos. Odría, un general del ejército peruano, apoyado por la oligarquía, obviamente se necesitan recursos para afrontar un golpe, ¿no? Odría va a llegar y va a poner pues un gobierno otra vez militar, ¿no? Una dictadura dentro de su mandato que va a durar pues 8 años, ¿no? Mira cómo la prensa titulaba esta noticia, ¿no? Del golpe de Estado.
Ha triunfado el movimiento patriótico del ejército, dice. Ha triunfado el movimiento patriótico, chicos. Te pregunto, ¿está a favor o en contra de este golpe de Estado? Está a favor, pues claro, está a favor. Ujú. Está a favor del golpe de Estado, chicos. ¿Por qué? Porque en realidad lo de Bustamante, quieras o no, asustaba, pues. Porque era un presidente débil, endeble, ¿no? Y que tú decías, pucha, en cualquier momento se lo tumban, ¿no? Y el APRA está ahí cerquita, ¿no? Porque lo ha dejado vivir al APRA, ¿no? Claro, entonces por esas razones es que la mayoría veía pues con buenos ojos el golpe, ¿no? Bien, y bueno chicos, este golpe fue encomendado desde Arequipa y con esto va a llegar a la presidencia Odría, ¿bien? Y llega el Ochenio, pues chicos, el Ochenio, ¿bien? El Ochenio de Odría, con bueno, el Ochenio de Odría es uno de los gobiernos, chicos, que a mí más me agrada, ¿ah? A mí me agrada mucho el Ochenio, es un gobierno muy característico por obras, ¿no? Por temas del contexto exterior, ¿no? Que influyen mucho, ¿no? ¿Ve? No porque es una dictadura, obviamente tú sabes que yo no estoy a favor de las dictaduras, bueno, pero el Ochenio es un gobierno eh, muy bonito de analizar, ¿no? Bien, ahí veamos, por ejemplo, las frases, ¿no? Mira, hechos y no palabras, ¿no? Esta frase que tú también le dices a tu crush, ¿no? Ahí a tu galán, a la gente que está ahí contigo, ¿no? Hechos y no palabras, no, no me chamulles, pues, ¿no? No puro bla, 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 ¿no? Hechos y no palabras. Bien, porque Odría va a hacer grandes obras, ¿bien? Ahí te voy a contar las obras que hace Odría. Bien. También otra frase que tiene, chicos, en su gobierno es salud, educación y trabajo, ¿no? Que es también aprovechando, pues, las grandes construcciones que se van a hacer durante este tiempo, ¿no? Bien, muchachos. A ver, este gobierno se va a dividir en dos etapas. La etapa del gobierno de facto, o sea, del gobierno que llega por golpe de Estado, y la etapa del gobierno constitucional, ¿no? El gobierno de facto es el gobierno que llega por golpe de Estado, ¿bien? Odría llegó por golpe de Estado, ¿bien? Y Odría va a imponer, pues, su liderazgo, ¿no? Su poder, ¿no? Ahora, dentro de este gobierno, ¿bien? Se crea una junta militar, ¿no? Que era la común en esta época, ¿no? Se daba el golpe y creaba la junta provisional hasta convocar elecciones y luego normalmente el candidato que lideraba la junta iba a entrar, iba a gobernar y iba a postular las elecciones y iba a ganar, ¿no? Eso es lo que comúnmente se estilaba, ¿no? Lo mismo hizo Sánchez Cerro, no sé si te acordarás, ¿no? Sánchez Cerro también creó una junta militar, luego renunció a la junta para poder postular y terminó ganando, ¿no? Bien, pues Odría comandó primero la Junta, ¿no? Acciones dentro de su gobierno, dentro de la Junta Militar, está la llegada de la misión Klein, ¿bien? Las gratificaciones por fiestas, que también son importantes. El seguro social íntegro, que también va a ser característico de este periodo, ¿bien? La ley de seguridad interior, que es la ley de seguridad interior, chicos, es la reposición de la ley de emergencia. Otra vez vuelve el APRA a ser perseguido, otra vez el APRA vuelve a ser ilegal, ¿no? Va a haber aquí un enfrentamiento al APRA, una persecución al APRA, a tal punto que Aya de la Torre va a terminar pidiendo asilo en un país extranjero, ¿no? En una embajada termina pidiendo asilo. Ahí la Torre va a pedir asilo en Colombia. Lo que va a traer también un panorama tenso, ¿ah? Porque cuando Aya de la Torre pide el asilo en Colombia, Perú y Colombia, su relación va a estar media tensa, ¿no? Va a estar buena, va a estar un poco quebrada. Bien, ahí está. Ahora, mm, cuando Aya de la Torre vuelva después del asilo político, ya no va a volver a ser el mismo. Ya Aya de la Torre va a entender que la llegada al poder no puede ser mediante golpe de Estado, ¿no? Siente que los golpes de Estado, las rebeliones, todo eso, desgasta mucho al partido y además también no tiene tanto eco con la población, ¿no?
por estas razones de que a partir de aquí para adelante, el APRA, ¿no? Después del ochenio, va a buscar llegar a la presidencia mediante elecciones, ¿no? Cosa que no le va a agradar a todos los apristas, ¿ah? Porque hay un gran sector de los apristas que compartían las ideas de la revolución, ¿no? De querer llegar al poder mediante esas rebeliones, ¿no? Se consideraban que el rebelarse, ¿no? El levantarse en armas y todo lo demás era era algo que valía la pena, ¿no? Bien, chicos. Dejó la dirección también de la Junta a Zenón Noriega. Eso se llama la bajada del llano. ¿Por qué? Porque Aya de la Torre quiere llegar a la presidencia, muchachos. Perdón, Odría quiere llegar a la presidencia. Odría lo que quiere es ser presidente del Perú. Entonces, si Odría quiere ser presidente del Perú, Odría tiene que postular, ¿no? Ahora, no puede postular siendo él también miembro de la Junta Militar, porque si no va todo a aparentar a que Odría está manipulando todo, ¿no? Cosa que era cierta, ¿no? Pero eso es lo que él no quería, ¿no? Él quería hacer al menos la finta de que todo era democrático, ¿no? Y al ser todo democrático era válido, ¿no? Pues él renuncia a la junta militar en lo que se le conoce como la Bajada del Llano y el panorama está listo para convocarse elecciones. Ahora, hay un perseguidor de de Odría, un único perseguidor de Odría, que tenía o que se podía vocear que sea el candidato que le podía quitar pues la presidencia, ¿no? Y ese era Enrique Montagne. Él era Enrique Montagne. Él, chicos, cuando algo curioso pasa aquí, chicos, o sea, muy curioso. Por algunas razones políticas, a Montaigne le prohíben su candidatura, o anulan su candidatura. Le dicen de que su candidatura ha mostrado pues ciertas irregularidades y por ende no puede postular, ¿no? Eso sí, chicos, es rarísimo, pues, ¿no? Es rarísimo porque o sea, al candidato opositor, ¿no? Al que es el opositor tuyo, lo están sacando. Eso significa de que Odría va a postular solito, ¿no? Y bueno, pues Odría postulando solo, a no ser que seas Keiko, pues obviamente iba a ganar, ¿no? Es complicado que pierdas una elección candidateando tú solita, ¿no? Pero ya no se puede decir que es democrático, pues, ¿no? Ya no puedes decir que, ah, no, se celebró, ¿no? Que hubo gran diversidad electoral, ¿no? O sea, porque al perseguidor máximo, al que la gente apoyaba, al que la gente podía apoyar, te lo han sacado de carrera, pues, ¿no? Y con esto, pues, muchachos, obtiene el triunfo, este, el Partido Restaurador, ¿no? El Partido Godría, ¿no? Llega al poder, muchachos, ¿ah? Ya, ahora sí, mediante un gobierno constitucional, ¿no? Y Odría llega a gobernar, muchachos, en sus 6 años ya, ¿no? Los 2 años de la Junta Militar habían salido, ¿no? No van a ser tomados en cuenta y Odría va a entrar a gobernar ya de manera constitucional, ¿bien? Ahora, su gobierno es del 50 al 56 y durante ese periodo, chicos, hay algunos eventos internacionales que van a tener mucha presencia pues en el exterior, ¿no? Van a tener mucha presencia en el extranjero. Sobre todo una guerra dentro de la Guerra Fría, ¿no? Un escenario dentro de la Guerra Fría que es la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, muchachos, va a desarrollarse. Y pregunta, ¿a qué Corea va a apoyar el Perú? ¿A qué Corea va a apoyar el Perú, chicos? Claro, a Corea del Sur, ¿verdad? Porque Corea del Sur va a ser la aliada de Estados Unidos, ¿no? Corea del Sur va a ser la que termine siendo apoyada por Estados Unidos y obviamente era la Corea a la que va a terminar apoyando Perú, ¿no? O sea, el Perú va a empezar a exportarle a Corea del Sur, ¿no? Y esto va a traer una inyección económica importante. Bien, Perú va a comenzar a tener una serie de ingresos de divisas debido a la guerra de Corea. ¿Bien? Lo que se le conoce pues como un boom económico, ¿no? Ahora, cuando Perú tenga este ingreso, eh,
por las exportaciones, eh, Odría lo va a canalizar de una manera interesante, ¿no? Odría va a empezar obras grandes, ¿no? Aplicando la teoría keynesiana, pues, ¿no? El keynesianismo de que mientras que haya obras grandes, hay trabajo y la gente está bien, ¿no? A la gente le gustan las obras, pues, muchachos. Y Odría empieza las grandes obras, ¿no? Por ejemplo, empieza la construcción de esto conocido como las grandes unidades escolares. ¿Han escuchado ustedes sobre esto? Sobre las grandes unidades escolares. ¿Han escuchado sobre las grandes unidades escolares? Bien, ¿qué son las grandes unidades escolares? ¿Qué son, chicos? Grandes unidades escolares, grandes colegios, ya, vale. Vale, vale. Claro, hoy se le conoce como colegios emblemáticos. Colegios emblemáticos empezados a ser remodelados, creo, en el gobierno de Alan, ¿no? Ahí son llamados pues los colegios emblemáticos, ¿no? Ahí son los colegios emblemáticos, ¿no? Pero aquí son las grandes unidades escolares, grandes colegios, giganteos colegios. Ahora, pregunta, ¿por qué haces colegios tan grandes en Lima? ¿Por qué haces colegios tan grandes en Lima? ¿Por qué? ¿Qué razón tiene hacer grandes colegios en Lima? ¿Producto de qué son? O sea, no vas a hacer colegio de loco, pues. O sea, tiene que haber una razón para poder hacer grandes unidades escolares, colegios gigantescos. ¿Y cuál es esa razón, chicos? Claro, pues se va a comenzar a acentuar cada vez más la gran migración, pues claro, claro, pues muchachos, la migración del campo a la ciudad cada vez se va a hacer más presente, pues, ¿no? Aquí, chicos, aparece el... Claro, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Claro, a ese periodo se le va a llamar, bueno, a ese proceso se le va a llamar la cholificación, ¿no? Pero es la gran migración, ¿no? ¿Qué ocurre con la migración? Lima, ¿cómo era Lima antes, chicos? ¿Cómo era Lima antes del gobierno antes de la gran migración, cómo era Lima? ¿Cómo era Lima, chicos? Oligárquica, clase alta, ya, no, pero ¿cómo eran, o sea, cómo eran los barrios, cómo eran las calles? Habían varios distritos, o sea, ¿era una Lima como la que tenemos actualmente? No, pues chicos, era una Lima de unas ciudades muy marcadas, de una zona muy pequeña, ¿no? Unas cuantas. A ver, ¿qué distritos habían en Lima? ¿Qué distritos habían en Lima antes, chicos? A ver, antes de todo eso, a ver. Ya, el Rima como barrio después de cercado, ¿no? Pues estaba cercado. No, Miraflores no era un distrito, ¿ah? O sea, sí estaba Miraflores, pero como distrito no tanto, ¿ah? Estaba por ahí Barrios Altos, ¿no? La Victoria como barrio obrero, ¿no? Estaba este Chorrillos como puerto, Barranco, ¿no? Pero no, Ate no estaba, pues sí, hijo, no seas malo, Ate no estaba. ¿No? Y tampoco Lince, Santa Beatriz, por ahí, ¿no? Claro, ¿no? Dentro del cercado, ¿no? Ujú. Pero había poquito, pues, muchachos. Había poquito, ¿no? No, Caraballo era una residencia, pues.
No, Caraballo era, acá lo que habían eran haciendas, muchachos, haciendas. ¿Qué era, qué son las haciendas? ¿Alguien sabe qué son las haciendas? ¿Alguien sabe qué son haciendas? A ver, pues dígame, pues, qué son las haciendas, pero no me pongas un sí nomás, pues, ¿no? Claro, eran áreas, ¿no? De cultivo y que le pertenecían a una sola persona, pues, ¿no? A una sola persona. Entonces, esas eran las haciendas, ¿no? Claro, muy bien. Ahora, el tema, chicos, de las haciendas era de que claro, le pertenecían a unos cuantos, ¿no? Las propiedades a unos cuantos nada más, y que pues había una particularidad dentro de ellas que muchas veces las tierras estaban vacías, pues, ¿no? ¿Y cómo se comunicaban de una ciudad con otra, de un lugar con otro? Pues a carretas, ¿no? Cuando llegaron los autos, empezaron a haber carreteras, unas cuantas, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada nosotros vimos las avenidas que hizo Leguía, ¿te acuerdas? ¿Qué avenidas vimos en el gobierno de Leguía? Ya, la avenida Arequipa, bueno, se llamaba Avenida Leguía, ¿no? Ujú. Lo que actualmente es la Avenida Venezuela, ¿verdad? ¿No? Claro, lo que actualmente es la Avenida Argentina también, ¿no? Claro. Ahora, el, pero chicos, cuando nosotros vimos esas imágenes eran avenidas y todo lo demás era puro campo, ¿verdad? Ya, ese era Lima, ¿no? Pero cuando comienza a llegar la migración, la gente empieza a llegar a Lima. Y el tema, ¿saben cuál es, muchachos? Es que no hay un orden, pues. No va a haber un orden para, para poder, para poder acomodar a esta gente que está llegando. Y lo que va a traer consigo es la invasión hacia las áreas, ¿no? Me quedo aquí, me establezco, hago crecer, ¿no? Claro, el crecimiento, pero sin orden. El crecimiento sin orden, chicos, siempre va a traer problemas, pues, ¿no? Entonces, esto va a traer consigo, chicos, una serie de problemas, y esa serie de problemas, pues, generan, en este caso, los conflictos, pues, muchachos, ¿no? Bien, ahora, por esa razón es que de manera muy inteligente, digámoslo así, ¿no? Se comienza a visualizar la idea de que se necesita, pues, grandes colegios, ¿no? Lima empieza a cambiar, chicos, ¿ah? Lima va a empezar a cambiar bastante durante este periodo, ¿no? Durante esta época, muchachos, Lima va a comenzar a cambiar bastante. Se va a poder ver, pues, las modificaciones de Lima. Esto va a generar, pues muchachos, que la ciudad se convierta en la actual ciudad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de la actual ciudad, chicos? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día con nuestra ciudad? El tráfico, muy bien, ¿qué más? El centralismo, no tenemos vías alternas. Pero chicos, a ver, veamos aquí con sinceridad. A ver, cuando la gente llega aquí a Lima, ¿va a haber trabajo para todos? No, pues chicos, no va a haber trabajo para todos. Y pregunta, si no hay trabajo para todos, ¿de qué van a trabajar? Claro, pues van a buscarse el trabajo de la manera como lo puedan encontrar y va a haber trabajo informal, ¿no?
el trabajo informal se va a hacer latente aquí, ¿no? Se ve presente el trabajo informal. Y cuando veamos eso es un trabajo informal, muchachos, vamos a ver pues la figura de la población, ¿no? Que es cierto, se van a ganar la vida honradamente, chicos. Yo no discuto eso porque el trabajo va a ser genial, pero va a desordenar la ciudad, pues, ¿no? Y va a comenzar a poblarse así prácticamente donde encuentres, ¿no? Y también nos va a volver vulnerables. Si nosotros queremos entender el por qué Lima es una ciudad caótica como la nuestra, como la Lima que tenemos que entender, pues, el proceso de migración que se vivió en esta época. ¿Bien? Bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo bien? Ujú. Bien, muchachos. Excelente. ¿Ustedes de qué distrito vienen, chicos? A ver, ponme en el chat, por favor, ¿de qué distrito vienes? Puente Piedra, Rima, Callao. Ya, Callao siempre estuvo, ¿no? El puerto. Villa María del Triunfo, muy bien. Puente Piedra, Las Casuarinas, muy bien. Las Casuarinas se escriben. Surco, Surquillo, bien. Barranco. Y a Barranco también siempre he estado, ¿no? Surquillo, Barranco, ya, bien, bien. San Martín de Porres, ahí está mi vecino, es Fabricio, del rico San Martín de Porres, distrito de bien, ¿no? Muy bien, ya. Eso todos son los conos, pues, muchachos. La mayoría de distritos que me han dicho son los conos. Cono norte, cono sur, cono este, cono oeste. Ah, bueno, cono oeste no hay, pues, ¿no? Porque está el mar. Cono este, cono norte y cono sur, ¿no? Ahí están los conos, pues, muchachos, ¿no? No, pero no tiene nada de malo decir que somos de cono, pues, muchachos, no tiene nada de malo, ¿no? Por el contrario, ¿no? Y chicos, este proceso migratorio es en realidad pues la búsqueda de posiblemente tus abuelos, tus bisabuelos, de querer tener una vida más digna, ¿no? Una mejor vida de la que tenían allá, ¿no? Posiblemente en la época en la que ellos vivían en la sierra, no había pues trabajo, ¿no? No había, tácticamente cuchilla, mis. No había no había, las tierras eran capitalizadas por unas cuantas personas nada más, ¿no? Entonces, por esas razones que vienen, ¿no? ¿Te puedo contar una anécdota personal? ¿Te puedo contar una anécdota personal? Sí, saliéndome un ratito del tema. Bien, a ver. Yo, por ejemplo, cuando me gradué en la universidad, sí sabes que yo estudié en San Marcos, ¿no? Yo me gradué en la universidad, en mi- y, bueno, fue mi familia, obviamente, a la celebración, y el más contento de todos era mi abuelo, que en paz descanse, ¿no? Mi abuelo ya no me acompaña, actualmente, ¿no? De manera física, ¿no? Porque espiritualmente siempre está a mi lado. Pero mi abuelo estaba muy feliz. Y después de eso yo entendí el por qué, ¿no? Porque él me contó lo que fue su vida cuando llegó acá, ¿no? El, llegar aquí con sus cosas nada más, con mi abuela, con los hijos que tenía, ¿no? Porque en esa época tenían hijos, pues, al por mayor, ¿no? Este, y, y de esa manera él vino, pues, ¿no? Y pues mire, después su primera generación, sus hijos no lograron ser profesionales y viene la segunda generación para él que sí, ¿no? Que sí, entonces, para él era esa el anhelo con el cual él había llegado, pues. Y esa es la vida, chicos, de la gente de provincia que viene aquí a Lima, ¿no? Entonces, ese proceso de migración va a ser importante porque va a modificar toda la estructura de Lima y va a llegar una Lima popular, ¿no? Una lima de cono, ¿no? Una lima de mestizaje, ¿no? Ese va a ser la razón del por qué. Por ejemplo, una característica, por ejemplo, de la migración del campo a la ciudad va a ser, por ejemplo,
hasta la música va a cambiar, ¿no? Ahí aparece la música, la famosa chicha, no sé si lo has escuchado, no sé si tú bailarás eso, ¿no? Tal vez ya cuando estás al último, en el último momento de la fiesta, ya pones la chicha, ¿no? Pones a Chacalón, pones a Centella, ¿no? Al lobo de la sociedad privada. Ya esa es la chicha que nace pues a partir de la migración, ¿no? De esa mezcla de la cumbia con el arpa andina, ¿no? La chicha, pues, ¿no? Las polladas, muchachos, ¿ah? En los 80 la pollada se va a hacer, pues, se va a hacer un boom las polladas, ¿no? Antes las polladas eran, chicos, de verdad, las polladas eran, hay un libro que habla sobre eso, este, eran solamente para un bien, para un bien para toda la comunidad, o en caso de la emergencia familiar o de salud de una persona, ¿no? Hoy día hacen polladas hasta por gusto, ¿no? Hoy día sí hacen polladas hasta para pagar la deuda, ¿no? Para pagar a los marcas, ¿no? A- este, a los gota a gota, ¿no? Pero antes hacían polladas así, chicos, porque ese era el recurso, porque no tenían trabajo, pues muchas, o sea, el trabajo informal, y eso lo debes saber por economía, es un poco complicado porque no siempre vas a tener el mismo ingreso, pues muchachos. Bien. Y obviamente que cuando vas a llegar como ambulante a las calles, a los lugares donde se frecuentaba, donde estaba la clase oligarca, muchas veces se van a sacar de ahí, se van a llevar tus cosas, entonces va a ser todo un proceso, chicos, ¿ah? Pero esto va a modificar bastante lo que tenemos el día de hoy, ¿no? No sé si para bien o para mal, muchachos, yo creo que la gente de provincia llegó a aportar mucho a Lima, pero lamentablemente no hubo un orden, ¿no? Y ese orden lo pagamos ahora nosotros, ¿no? Que vivimos en una ciudad, los jóvenes, bueno, quiero que creer que todavía soy joven, eh, vivimos en una ciudad pues que es un poco desordenada y a la vez también en el desorden reina la informalidad, ¿no? Y bueno, el Laini como tal ya no se practica, pues hijo, ¿no? El Laini como tal ya no se practica, porque ese es un principio inca, ¿no? Pero lo que sí es que en la sierra todavía hay bastante apoyo pues de la gente, ¿no? Apoyo entre gente de ahí, ¿no? O sea, entre familia, ¿no? Por ejemplo, venía uno venía y luego venían todos, ¿no? Él traía a toda la familia, ¿no? Uno por uno los traía, los hacía vivir en su casa, ¿no? Claro. Pero sí había mucho apoyo entre ellos, ¿no? Bien, chicos. Pero fue un proceso muy complejo, ¿ah? No es tan sencillo. Y se llama cholificación porque es el término con el que van a llamar al provinciano que vive en Lima, ¿no? Le van a llamar cholo, ¿bien? Le van a llamar cholo. ¿Quién es el cholo? El cholo es el provinciano, ¿no? El provinciano que vive en Lima y que se acostumbra pues a vivir acá, ¿no? Ese es el cholo, ¿no? Un término despectivo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy sigue siendo un término despectivo, ¿verdad? Bien, muchachos, ahí está. Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? Lo máximo, chicos. ¿Ah? Bien. Entonces, por esa razón también es que comienzan las grandes obras, pues las grandes unidades escolares tenían el objetivo también de que la mayor cantidad de estudiantes puedan estar en el colegio, ¿no? Cosa que si Lima se hace grande y no habían tantos colegios, el colegio iba a ser para unos cuantos nada más, pues, ¿no? Entonces, las grandes unidades escolares buscaba pues darle también educación a este nuevo grupo social que estaba viniendo a la capital, ¿no? Bien, muchachos. También la creación de nuevas unidades vecinales, de nuevas unidades de vivienda, los nuevos códigos de mina y de petróleo también para ver el tema de los contratos en la minería y en el petróleo, ¿bien? La declaración de Santiago, chicos, que es un acuerdo firmado entre Perú, Ecuador y Chile, para ver el tema de las 200 millas. Porque tú sabrás que las 200 millas no solamente es del Perú, también lo firmó Ecuador y también lo firmó Chile, ellos también tienen 200 millas.
Y aquí surgen nuevos partidos políticos, ¿no? Que son de centro. Aquí tenemos a Acción Popular y a Democracia Cristiana, ¿bien? Bien, muchachos, ahí está. Bien, muchachos. El gran artífice de ese logro, ¿no? De que chicos, es complicado que una dictadura se prolongue tanto tiempo, ¿ah? Mm, O sea, a ver, yo te voy a tirar un facto, no te vayas a molestar, ¿ya? Pero te lo he dicho antes, el peruano está acostumbrado al autoritarismo. O sea, el peruano no ha sido tan reacio al autoritarismo. ¿Bien? O sea, no es que vea a una persona autoritaria que se quiera quedar en el poder mucho tiempo y que automáticamente sale, reclama, no, no es así, ¿no? No es así, no es tanto así. Es como que sigue con sus cosas, ¿no? Y que también está acostumbrado un poco a ese orden, ¿no? Eso es un legado virreinal, chicos, ¿ah? Un legado virreinal. Bueno, si lo queremos ver desde el mundo inca, ¿no? El inca era la máxima autoridad, que el virrey, ¿no? Las leyes que venían desde España, ¿no? Y en la República también a los caudillos que le dieron el poder, ¿no? Bien, chicos. Entonces, por esas razones que aquí el Ochenio fue un gobierno que no tuvo tantas sublevaciones. O sea, no hubo momentos en los que tú decías, ah, ahorita se tumban el gobierno de Odría, ¿no? Y el artífice de esto fue, pues, Alejandro Esparza Sañurto, ¿no? Alejandro Esparza Sañurto fue un general, ¿no? Un coronel que ayudó a Odría a que esto pueda funcionar. No te podría decir si hubiéramos funcionado Muriel porque la historia estudia los hechos concretos y no lo que hubiera pasado, ¿no? Lo que sí es claro es de que en la República, que ha sido la práctica a la cual nosotros hemos entrado, nos ha costado mucho consolidarnos pues como país, ¿no? Bien, muchachos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Bien, muchachos. En el aspecto económico, como te dije, el gobierno Odría se va a beneficiar bastante por la guerra de Corea. Bien. La guerra de Corea le va a traer consigo pues una serie de ingresos importantes, ¿no? La guerra de Corea, recuerden que es uno de los conflictos en la Guerra Fría, donde pues en esta guerra indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Corea fue un escenario pues preciso para poder salir a reducir pues no los intereses políticos que tenían cada uno de ellos. Bien, ahí está. Asimismo, chicos, acá también durante este gobierno se creó el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. Ahora, esto sí, chicos, por fuera apúntalo, ¿ah? Porque esto va a ser importantísimo. De aquí, muchachos, van a salir, muchachos, los generales que ya no solamente saben disparar, ¿ah? Sino los generales que tienen una preparación académica, que tienen una visión del Perú, ¿no? Y que pues quieren llegar al poder y que van a llegar al poder, ¿no? Uno de los generales que estudió en el CAEN y que va a ser presidente durante un tiempo, de acá a unos años, ¿no? Va a ser Velasco, ¿no? Velasco Alvarado sale del CAE, ¿no? Del Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Dirigido por José de Carmen Marín, ¿no? Las ideas se exponen, no se imponen, ¿no? O sea, darle al militar una preparación más allá de lo que normalmente los militares ya realizan, ¿no? Que son las enseñanzas del arte de la guerra, ¿no? Y ahí está ahí la torre, chicos, ¿ah? Ahí en la torre está fotografiado en la Embajada de Colombia, exiliado político, ¿no? Se ha exiliado porque si no, pues lo atrapan, ¿no? Bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Chicos, ¿me puedes regalar 2 minutitos si fueras tan amable? Te lo compenso al momento de terminar la sesión, ¿ya? Regálame 2 minutos si fueras tan amable.
Bien, chicos, muchísimas gracias. Gracias por la espera. Bien, chicos, continuamos entonces. Bien, ahí está, muchachos, el tema de las grandes unidades escolares. Bien, eran grandes colegios para gran cantidad de población. Y algo que también Odría hizo fue el voto a la mujer. Odría le otorgó el voto presidencial a las mujeres. Cosa que ya también, chicos, se caía pues de Maduro, ¿ah? Otro tema también de que ya era necesario, ¿no? El voto de la mujer. Recuerda de que se le había dado el voto municipal a la mujer, ¿verdad? Pero eso vino con trampa, ¿no? Porque se le dio el voto municipal a la mujer, pero no se convocaban elecciones municipales. Entonces ahí vino con trampa, ¿no? Porque era como que ya, las mujeres votan al municipio, pero no convocó a elecciones municipales, o sea, nunca votaron, pues, ¿no? Eso fue en el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? En el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? En la Constitución del 33, ¿no? Pero ya aquí, muchachos, se puede dar el voto a la mujer, ¿no? Un voto que era necesario, chicos, ¿ah? Ahora, la pregunta es, ¿todas las mujeres van a votar? No, pues chicos, obviamente, ¿no? Recuerden de que hasta este momento las elecciones eran solamente para las personas que sabían leer y escribir, pues, ¿no? Bien, muchachos. Ahí está, ¿no? Además también, chicos, se desarrolló pues bastante el tema del asistencialismo, sobre todo porque la esposa de Odría, la primera dama, María Delgado de Odría, empezó a hacer el asistencialismo social, ¿no? Obras de asistencia social que pues en este caso ayudaban sobre todo a las clases que estaban que más dificultades tenían, ¿no? Así que así empezó, chicos, asistencialismo social, ¿no? Que es el apoyo, ¿no? Que se le brinda, ¿no? A las clases o al grupo social que no la está pasando bien, pues, ¿no? Bien. Y también, chicos, la cholificación de la que ya hablamos hace un rato, ¿bien? Chicos, ¿qué hospital es este de aquí? ¿Qué hospital es este de aquí? El Hospital Rebagliati, muy bien, chicos. El Hospital Rebagliati. Excelente. Bien, y este Hospital Rebagliati, muchachos, bueno, es cuando se crea, este hospital es llamado el Hospital del Empleado, ¿bien? Hoy llamado Hospital Rebagliati, chicos. Miren cómo es, miren, chicos, la tremenda estructura que tenía este hospital, ¿eh? En esta época, chicos, fue un hospital muy cotizado, ¿no? Pero hoy día te pregunto si el Hospital Revaleti crees que se da abasto para toda la población. No, pues obviamente que no, ¿no? Ya no se da abasto para tanta población, ¿no? Está en el distrito de Jesús María, ¿no? En Lince, Jesús María, en el límite, ¿no? Bien, ahí está. Bien, muchachos, perfecto. Muy bien. Y bueno, la ley de seguridad interior, no te olvides, ¿ya? La ley de seguridad interior lo que buscó fue, pues, en este caso, perseguir a los opositores políticos, que es una constante de las dictaduras, pues, ¿no? Las dictaduras normalmente no tienen tolerancia a la oposición, ¿no? Las persigue. Bien, muchachos, ¿qué es este de aquí? Esta imagen que ves acá. ¿Qué es esto de acá, chicos? Esta imagen que ves aquí. El Estadio Nacional, muy bien. Ustedes, chicos, por ejemplo, ven un video
de las eliminatorias del 98, 94, 90, ese es el Estadio Nacional antiguo el que van a ver. En el 2002 también todavía estaba, ¿no? Porque el nuevo Estadio Nacional es construido en el gobierno de Alan. En el segundo gobierno de Alan es construido el nuevo Estadio Nacional, ¿no? Pero es el coloso del José Díaz, chicos, ¿ah? Del José Díaz. Si ustedes hablan con sus abuelos, tal vez le van a contar de que antes habían tres partidos en un mismo. Tú pagabas tu boleto y veías tres partidos, ¿no? Seguidos. Las famosas tripletas, ¿no? Que habían. O sea, pagabas un boleto y entrabas a ver de la Liga Peruana dos, tres partidos, ¿no? Seguidos, ¿no? Toda la tarde estabas ahí, pues, ¿no? Bien, ahí está, chicos. Muy bien, muchachos. El Estadio Nacional. Bien, chicos, el gobierno de Odría finaliza en el 56 y Odría convoca elecciones, bien, chicos, convoca elecciones. En estas elecciones va a llegar a la presidencia por segunda vez Manuel Prado Garteche. Bien, Prado Garteche va a llegar a las elecciones, pero Prado Garteche necesita asegurar su triunfo, bien, muchachos. Necesita asegurar sí o sí su triunfo. Ahora, ¿cómo lo asegura? ¿Cómo crees que va a asegurar Prado Garteche su triunfo? Necesita aliados, ¿bien? Necesita aliados. Y necesita gente que le endose votos. Y recuerda, por favor, que si en esta época los que sabían leer y escribir eran los que votaban, el APRA tenía la mayoría de gente que sabía leer y escribir. Entonces, el APRA, muchachos, va a dialogar con Prado, ¿no? Van a negociar, ¿bien? ¿Qué negocian? ¿Qué es lo que negocian? Pues va a negociar el voto, la ayuda del voto, por el apoyo, por la no persecución más al APRA, ¿no? O sea, acabar con la ley de seguridad interior. ¿Bien? Claro, bien. Y de esta manera, chicos, el APRA va a negociar y a este se le llama la convivencia, chicos, la convivencia. La convivencia entre el APRA y el gobierno de Prado, ¿bien, chicos? Ahí está. Y resulta ganador Prado, muchachos, durante su gobierno se aplica un modelo liberal, recuerden, pro Estados Unidos. Aquí está que el ministro Pedro Beltrán, ¿no? Se desarrolla la pesca industrial. Y aquí viene Luis Banchero Rossi. Aquí ya viene lo que me preguntaron hace un rato, ¿no? El boom pesquero, ¿no? Así fuertemente. Con Banchero Rossi. ¿Han escuchado sobre Banchero Rossi, chicos? ¿No? Bien, no te preocupes, te explico. Banchero Rossi es una persona, es el magnate, pues, es el magnate, muchachos, claro, es un multimillonario de la pesca, ¿no? Él estuvo metido, pues, en la pesca industrial, ¿no? Su, su producto era las conservas Florida. Además, también estuvo presente, pues, en el mercado, en el BCP, ¿no? En el Banco de Crédito del Perú. Bien. Entonces, fue un personaje, chicos, importante, ¿no? Personaje importante, un personaje que tenía, bueno, según su historia, él comenzó como un ambulante y se fue haciendo poderoso, ¿no? Y también tenía contactos en política, en los bancos, o sea, era una persona candidateable, chicos, ¿ah? Era una persona candidateable. ¿Qué significa que sea candidateable? Que no lo veían con malos ojos que pueda llegar a la presidencia, ¿no? No lo veían con malos ojos, ¿no? Se hablaba, se voceaba bastante de eso. Además también que era muy empático con sus trabajadores, ¿no? O sea, donde él con su plata había construido colegios, hospitales, había hecho un montón de cosas, ¿no? Y pues a Banchero Rossi, más adelante, no aquí, ¿no? A Banchero Rossi, lo van a matar, chicos. A Banchero Rossi lo matan. ¿Alguien escuchó cómo lo matan? Él muere en el 72, muere durante el gobierno de Velasco, ahí muere en el 72. Pero ahí bueno, encontraron su cuerpo muerto en su casa en Chaclacayo. Él tenía ahí una mansión en Chaclacayo.
Y ¿saben qué es lo interesante de su muerte? Que lo culpan al hijo de su jardinero, pero no se investigó más, ¿no? Fue una muerte muy extraña en el tema político, ¿bien? Pero él es Machado Rossi, chicos. Aquí él se va a encargar, pues, del boom pesquero, ¿no? Bien, un importante movimiento comercial a partir de la pesca, ¿bien, chicos? Bien, ujú. Continuamos con algunos acontecimientos, pues la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la cúpula de las Fuerzas Armadas, también el desarrollo de la siderúrgica de Chimbote, bien, importante también este. Ahora, este contexto político que ocurre es el contexto de la Revolución Cubana. Cuba había tenido un proceso interno conflictivo, ¿no? Donde habían sacado del poder, chicos, a Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, muchachos, el presidente de Cuba, ¿no? Pro Estados Unidos, ¿no? Con una fama que se había, pues, una imagen que se había deteriorado con el tiempo, termina siendo sacado, pues, por Fidel, ¿no? En la famosa Sierra Maestra. ¿No? Lo sacan a Fulgencio y entra Fidel, ¿no? Y Fidel aplica una medida, pues, unas medidas nacionalistas, ¿no? Agarra a las empresas y las nacionaliza. Y esto genera, pues, problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque porque muchachos, Estados Unidos va a molestarse, pues, eran empresas norteamericanas, ¿no? Entonces, bajo líneas básicas como el tema del respeto hacia los capitales privados, ¿no? Estados Unidos se enoja con eso y pues va a terminar rompiendo relaciones con Cuba. A tal punto que también que Estados Unidos va a presionar para que la OEA, ¿no? El organismo de Estados americanos, termine pues sacando a Cuba de la OEA, ¿no? Su expulsión. Cosa a la cual el Perú se oponía porque, claro, o sea, o sea, también buscaron que el Perú rompa relaciones con Cuba. Pero Perú con Cuba no había tenido ningún problema, pues, y eso fue lo que terminó diciendo Raúl Porras Barnechea, ¿no? Que Perú no tenía ninguna razón más que la de Estados Unidos para romper con Cuba, ¿no? Entonces ahí a Porras Barnechea lo terminan sacando, ¿no? Y bueno, igual Perú va a acoplarse pues al bloque de los Estados Unidos, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ahora, va a tener mucha influencia todavía más adelante, ¿ah? Pero la Revolución Cubana va a ser como que el, el acontecimiento de moda del momento, ¿no? El acontecimiento donde la mayor cantidad de gente va a querer copiar, ¿no? Va a tener mucho impacto en la siguiente década. Bien, chicos, miren, mientras que tú armas pues tu álbum del Mundial de Clubs, ¿no? Tu álbum de los coreanos, ¿no? Yo, por ejemplo, coleccionaba pues mi álbum de Dragon Ball Z, ¿no? Esas cositas. La gente de los 60 de los 70 su álbum de la Revolución Cubana, ¿no? Ahí está. Su álbum de Fidel, del Che Guevara, ¿no? Se volvió una moda, chicos, ¿ah? Bien, también se estableció el IRAC, chicos, que es el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, ¿eh? Y llegó la Alianza por el Progreso, esta respuesta norteamericana a lo que ocurrió en Cuba, ¿no? Porque la idea de Estados Unidos era que las ideas de Cuba no influían tanto en América Latina, ¿no? Por eso es de que el presidente Kennedy lo que va a hacer es dar una serie de préstamos, unos apoyos económicos a los países de América del Sur para evitar que las ideas de las guerrillas cubanas, ¿no? lleguen a su región, ¿no? Cosa que no va a terminar fracasando, ¿no? Porque al final y al cabo, quieras o no, lo ocurrido en Cuba va a tener influencia, ¿no? Bien, chicos. También llegó al Perú Richard Nixon, muchachos. Richard Nixon era ministro de Economía en ese entonces de Estados Unidos y pues llegaba como muestra pues del apoyo entre Perú y Estados Unidos, ¿no? Va a ser, bueno, fue a San Marcos, ¿ah? Te cuento que fue a San Marcos y a que no sabes cómo lo recibieron en San Marcos. Ujú. En San Marcos, pues chicos, lo recibieron mal, ¿no? No tuvo un recibimiento muy acogedor, ¿no? San Marcos ya para este momento tenía ciertas ideas
anti-Estados Unidos, ¿no? Anti-Estados Unidos más claras, ¿no? Bien, chicos, ahora, se convocó unas elecciones en el 62, terminando el gobierno de Prado, y aquí sí ocurrió algo complicado, ¿no? Porque en las elecciones del 62, en las elecciones del 62, chicos, no va a haber ningún candidato que sobrepase la tercera parte de los votos. Por ejemplo, Ayala Torre va a sacar va a sacar el primer puesto, Belaúnde va a sacar el segundo y Odría va a sacar el tercero. Pero ninguno de los tres superaba la tercera parte de los votos. Por esas razones de que, bajo la ley, esas elecciones no eran válidas y se tenían que volver a convocar unas nuevas elecciones. Ahora, el tema, chicos, era de que como esto ocurrió, Aya Torre y Odría empiezan a negociar. Ya, esto sí es problema, ¿no? Porque Aya Torre y Odría eran enemigos, pues, muchachos. Odría lo había perseguido a Aya durante mucho tiempo y ahora están cercanos, ¿no? Es para que te des cuenta que en política, chicos, a veces es todos contra todos, ¿ah? Y bueno, por esta razón, la junta militar va a dar el golpe, ¿no? Va a agarrar y va a tomar el poder y va a decir, no, evitemos que llegue ahí a la Torre Comodería porque es un peligro, ¿no? Y pues muchachos, de esta manera se da el golpe de Estado, llega al poder la junta militar. Esta junta militar fue primero liderada por Ricardo Pérez de Godoy y luego por Nicolás Lindre, van a llegar al poder. Y acá se van a aprobar algunas leyes que ya se caían de maduras también, ¿no? La ley de base de reforma agraria, que era algo que la reforma agraria era algo que se había debatido muchísimo y que que ya era su momento, ¿no? Y el plan piloto de la reforma agraria también en el Valle de de la Convención en Cusco, ¿no? Que se va a aplicar en el gobierno de Belaúnde, ¿no? Bien, chicos, convocadas elecciones en el 63, el candidato que va a tener el resultado, el éxito, va a ser Belaúnde Terry, chicos, ¿ah? El arquitecto Belaúnde Terry va a terminar siendo el ganador de estas elecciones en su primer gobierno. Pero algo va a ocurrir. Belaúnde va a ganar el ejecutivo, pero en el legislativo no tiene mucho apoyo. Bien, Belaúnde, chicos, no tiene muchos congresistas de su bancada en el Congreso. Por esa razón, chicos, es que el gobierno de Belaúnde va a ser un gobierno sumamente débil, ¿bien? Un gobierno que no va a poder aplicar las reformas que ellos quisieron y que también políticamente va a ser un gobierno muy, pero muy débil en realidad, a tal punto que luego le dan golpe de Estado, ¿eh? Ahora, en el Parlamento va a surgir la oposición a Belaúnde, que es la alianza APRA 1. Eso se le conoce como la superconvivencia. La alianza, chicos, APRA 1, ¿ah? El APRA y el UNO, chicos, eran enemigos, pues, muchachos, eran enemigos. O sea, eran dos partidos que se habían perseguido, chicos, ¿ah? El APRA había sido perseguido por Odría, ¿no? Y ahora se habían unido, ¿no? Esta es la superconvivencia. Ahora, dentro de este gobierno, muchachos, encontramos, por ejemplo, la carretera marginal de la selva, que es una carretera longitudinal, bien, que fue creada, bueno, no se termina este mandato, lo inician en este mandato y lo terminan en el segundo gobierno de Belaúnde. Su frase, el pueblo lo hizo, ¿no? Que buscaba pues la cooperación popular, el pueblo lo hizo. La ley de reforma agraria en el Cusco, chicos, que se aplicó una reforma agraria muy tibia, muy débil en realidad, una reforma agraria que no llegó a tener eco, que no llegó a contentar a la gente. La ley de municipalidades también se convocó a elecciones municipales, donde el alcalde de Lima fue elegido y fue Luis Bedoya Reyes, ¿no? Obra de Bedoya Reyes que en la alcaldía de Lima, chicos, construyó la famosa vía expresa, ¿no? El APRA le dio con palo, el APRA le dijo, ¿por qué, ¿por qué construyen una obra tan grande, una pieza tan grande, ¿no? Un zanjón, decían, ¿no? Ahora anda la vía expresa, pues no, ahora ya no se puede ni pasar por ahí. El Banco de la Nación, chicos, bien, el Banco de la Nación, que es el banco que va donde cobran pues los trabajadores públicos, y también se va a dar la inauguración del aeropuerto Jorge Chávez, chicos. Durante su gobierno de Belaúnde surgen también las guerrillas, chicos, estos movimientos que tratan
copiar lo que hizo la Revolución Cubana, ¿no? Aquí llega pues el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Movimiento Izquierda Revolucionaria, ¿no? Que son chicos, el MIR sale del APRA, porque cuando Aya La Torre hace la alianza con Odría y comienza a negociar, el APRA rebelde, ese APRA que quería llegar al poder como sea, no rompe con Odría, pues, ¿no? Perdón, rompe con con Aya La Torre, ¿no? Y se mantiene pues ahí, ¿no? Rebelde, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, Héctor Béjar, ¿no? Héctor Béjar es docente de San Marcos, ¿no? Una persona que quiso llegar al poder mediante armas, ¿no? Y que bueno, yo lo he escuchado en algunas oportunidades y es, digámoslo así, de la vieja escuela, pues, ¿no? Es un personaje de, que su pensamiento sigue pues en el siglo XX, ¿no? Así con la idea de que ese fue el camino, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Que fue, chicos, en el siglo XX fue muy normal, ¿ah? Fue muy normal creer pues en esta de que la revolución, las armas y todo lo demás era el mecanismo por el cual se podía llegar al poder, ¿no? Se quiso asimilar mucho lo que ocurrió con Cuba. Y bueno, muchachos, en el año 68 el 3 de octubre, va a darse el golpe de Estado. ¿Qué pasó? Se perdió, muchachos, la página 11 del contrato del Acta de Atalara. En el Acta de Atalara estaban los precios del petróleo, chicos, ¿ah? Y se va a perder esa página, va a ser denunciada. Y es el pretexto adecuado, pues, chicos, para el golpe de Estado a Velasco, pues, ¿no? Perdón, a Belaúnde, ¿no? Es el pretexto adecuado para el golpe de Estado, chicos, ¿ah? En el cual, pues, en el cual ya era un golpe, chicos, que se oleaba, ¿no? Que se escuchaba, que se hablaba, ¿no? Pero que no, todavía no se sabía si se concretaba o no, ¿no? Y bueno, se termina concretando, muchachos, en el 68, ¿eh? Belaúnde va a terminar yéndose a Argentina y Velasco va a tomar el poder, ¿bien, chicos? Y con esto comenzamos la próxima semana ya el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿eh? Bien, chicos, hasta aquí todo claro. Ujú, interesante, ¿no? Muy bien, chicos, perfecto. Vayamos a las preguntitas entonces, dice la primera pregunta. Durante la denominada Primera Democrática, el periodo posterior al tercer militarismo, el Estado peruano impulsó reformas constitucionales cuando Ya, en la Primera Democrática se habló con el APRA, ¿bien? Se habló con el APRA. Entonces, obviamente aquí la clave es la E, ¿no? Se amplió el sistema electoral con límites al APRA, lo que reflejó un intento de restablecer la democracia representativa, ¿no? Claro, el APRA no participaba como tal, ¿no? O sea, el APRA no es que el APRA era legal o tendría candidatos, ¿no? Pero el APRA, se le buscó al APRA para que el APRA pueda apoyar en votos, ¿no? Bien, muchachos. Dos, el primer gobierno de Manuel Prado Garteche coincidió con la Segunda Guerra Mundial, la cual impactó en la política, sociedad y economía nacional. Al respecto, determina el valor de verdad. Fueron creadas las corporaciones de desarrollo en sectores estratégicos verdadero, la de Río Santa, ¿no? La de Corpac. Mantuvo tolerancia hacia el APRA y reprimió el Partido Comunista Peruano, falso. No lo reprimió el Partido Comunista porque yo te dije que hubo una tolerancia al partido, ¿verdad? Apoyó a los aliados y deportó a la población alemana, japonesa e italiana, falso. Al único país con el que tuvo problemas con el tema de la migración fue con Japón. A Italia le quitó el banco italiano y creó el banco de crédito, ¿no? Y con la población alemana, pues a los refugiados que venían desde Alemania los acogió, ¿no? Pero no más. Se incrementaron las exportaciones de algodón, caucho y cobre, verdadero, ¿no? Verdadero, chicos. Así que la clave de la 2 es casita. No, perdón. Sí, casita, ¿no? Casita. Muy bien. 3. En 1941 estalló el conflicto armado entre Perú y Ecuador debido a tensiones territoriales no resueltas. La guerra se originó principalmente por el gobierno ecuatoriano. ¿Cuál es la clave acá, chicos?
¿Cuál es la clave, chicos? Te lo expliqué en clase, ¿ah? Te dije que lo que Ecuador hizo fue, ¿no? El desconocer acuerdos fronterizos previos. Ecuador agarró, se hizo el loco, ¿no? Claro, aquí la clave es la C, ¿no? Desconocía acuerdos fronterizos previos afirmaba, y Perú, mientras que el Estado peruano firmaba derechos históricos sobre el territorio en disputa, ¿no? Claro. Muy bien, chicos, perfecto. Vamos. 4. Con relación al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, establezca el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Triunfó la elección es libre con el apoyo de participación pública del APRA. Falso, pues chicos. El APRA no podía participar públicamente porque no era un partido legal aún. ¿Bien? Afrontó inestabilidad ocasionada solo por la oposición de la oligarquía. Falso, pues. ¿Por qué es falso? Porque dice solo de la oligarquía. También se le opuso el APRA, pues, ¿no? Promulgó la ley de llanaconaje que prohibió el trabajo gratuito en la tierra, y esto es verdadero. Esto es verdadero, bien, chicos, y prohibió el trabajo gratuito en las tierras según el llanaconaje, ¿bien? Ahora, 4. Promovió la gratuidad de la enseñanza de educación secundaria en el sector público y privado. Ya, chicos, ¿verdadero o falso? La primera es falsa porque la participación no es pública del APRA, pues el APRA era un partido ilegal, era un partido que no estaba dentro de la legalidad, Andrea. O sea, no es que el APRA le había puesto candidatos, no es que iban de alianza, ¿no? Chicos, la 4 es falsa porque dice privado. Te pregunto, ¿el Estado promueve la gratuidad de la enseñanza del sector privado? No, ¿verdad? Promueve la enseñanza gratuita del sector público, pero no del privado. Así que esto es falso. Así que la clave sería dedo, ¿bien? 5. En octubre del año 48, durante el gobierno de Bustamante y Rivero, el APRA fomentó una sublevación en el Callao que fue duramente reprimida. Este hecho llegó al gobierno de turno. ¿Cuál es la clave acá, chicos? ¿Cuál es la clave acá? Claro, es la B, ¿no? Declarada la APRA fuera de la ley, muy bien. Y semanas después el general Odría encabezó la sublevación a Arequipa, claro, ¿no? Claro, pues muchachos. La restauración, ¿verdad? La revolución restauradora, le dicen, ¿no? 6. El ochenio es considerado un régimen político autocrático, populista, paternalista y restaurador del orden oligárquico. Al respecto, identifica la alternativa correcta. 1. La concesión del voto femenino a las elecciones generales estuvo influenciada por la misión Klein. Chicos, ¿el voto femenino tiene que ver con la misión Klein? Falso, pues si la misión Klein es una misión económica. ¿Qué tiene que ver con el voto femenino? Se incrementaron las importaciones a Corea del Sur por tener una línea anticomunista, ya verdadero, ¿no? Claro, anti Estados Unidos, ¿no? Perdón, anti Unión Soviética, ¿verdad? Recuerda que el Perú apoyó pues al bloque cercano a Estados Unidos, ¿no? Bien. 3. El gobierno impulsó un boom de construcción de obras públicas avalado por los señores fiscales, verdadero, ¿no? Claro, bien, verdadero. Se inició la oleada de migratoria en las provincias de Lima debido a las guerrillas. Esto es falso, ¿bien? Y es falso porque las guerrillas no nacen aquí, pues chicos, las guerrillas nacen todavía 6 años después, ¿bien? No es la época de las guerrillas, ¿bien? Así que la clave sería 2 y 3, ¿bien? En la 6. 7. Todas las transformaciones, la existencia secundaria y superior, la migración a las ciudades y la nacionalización de la cultura y la música vernacular dieron paso a la aparición de un nuevo personaje social, el mestizo ilustrado. Hombres provenientes del mundo campesino cuyos padres jamás se acercaron a un periódico eran ahora normalistas, profesores secundarios. Dirigían publicaciones locales o habían adquirido profesiones como la de abogado e ingeniero. Ya, chicos, esta es la cholificación, muy bien claro, ¿no? Muy bien, chicos. Los provincianos o los hijos de migrantes que se han establecido pues en la capital, ¿verdad? Muy bien. 8. Según el segundo gobierno de Prado fue dominado de la convivencia.
puesto que su principal apoyo político para las elecciones fue el APRA, ¿no? Es el APRA, ¿no? Su principal... se había llegado a un acuerdo con el gobierno por el cual el gobierno devolvió a aquel la legalidad para que éste le apoyara. De este modo, en 1962, dicho partido político participó en elecciones generales, las cuales fueron desconocidas por el golpe institucional de las Fuerzas Armadas, ¿no? La junta, ¿verdad? La junta militar que llegó, ¿no? ¿No? Porque había un temor a la alianza Haya-Odría, ¿verdad? Muy bien. Beso. 9, este es 9, no debería ser 5, ¿eh? Está mal. Durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, en 1900, el Perú vivió importantes transformaciones políticas y diplomáticas. En relación con este periodo, identifica el conjunto de hechos. El conjunto de hechos es, perdón, es decir, el conjunto de hechos correctamente asociado a dicho mandato. Bien. Uno, la creación de no, la creación de la Petrolera Fiscal es de Bustamante, ¿no? Así que la A no podría ser. Bien, la 2 reforma agraria no podía ser, ¿no? La 3 ya, la 13, ¿no? Anexión a la Alianza por el Progreso, la ruptura con Cuba y el surgimiento de partidos reformistas como, claro, Bustamante, ¿no? Es la C. Ya, la diferencia es que la cholificación es la adaptación de la gente, ¿no? Es como que el provinciano que llegó a Lima y que terminó siendo parte de, ¿no? Las barriadas son los nuevos barrios, los conos, ¿no? La gente que aparece, ¿no? El asentamiento informal, ¿no? El barrio popular, esa es la barriada, Fabiola. Están relacionadas, de todas maneras están relacionadas, ¿no? Pero si me dices una diferenciación, las barriadas son netamente los barrios populares, mientras que la cholificación es el establecimiento del campesino, ¿no? Cercano al mundo andino, ¿no? Ah, perdón, al mundo de Lima, ¿no? 10 chicos, para terminar, dice. A ver, dice chicos, la 10. Con relación al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, identifique la alternativa correcta. Promulgó la ley de reforma agraria del 65 que no afectó a las haciendas, verdadero. Nacionalizó la Caja de Depósitos sin consignaciones para crear el Banco de la Nación, verdadero. Enfrentó la oposición política de la oligarquía, el aprismo y de las guerrillas desde el frente militar, verdadero. Creó el Centro no, esto es falso, ¿no? El Centro de Altos Estudios Militares es en el gobierno de Odría. Bien, es del gobierno de Odría, chicos. Bien, perfecto. ¿Qué es la tujurización? Es eh, o sea, es la transformación del barrio, ¿no? O sea, la tujurización es como que los barrios que no tienen, o sea, de mala calidad, ¿no? O sea, que están en malas condiciones, ¿no? Eso es la tujurización. Eso es como que una transformación de un barrio, ¿no? A una zona que no, de mala calidad, ¿no? Que no tiene pues los recursos, todo ello, ¿no? Bien, muchachos, ha sido para mí un súper placer acompañarte el día de hoy. Te mando un fuertísimo abrazo, cuídate muchísimo y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar, ¿ah? Que te vaya súper bien, muchachos. Nos encontramos pronto, ¿eh? Un fuerte abrazo, chicos. Hasta luego, mis, cuídense muchísimo.